Ya está. Entonces, con la terapia diurética buscamos un balance hídrico negativo, ¿no? Cuarto sería el peso del paciente. Hay que objetivizar si es que el paciente realmente está bajando de peso, hay que pesarlo diariamente. Ahí tenemos que buscar un delta de peso negativo, una diferencial negativa. Entonces, simplemente compararemos, sabremos cuánto es su peso básico del paciente antes de que esté enfermo y cuántos kilos ha ganado, que no refleja otra cosa que los excesos de agua en kilos que tiene actualmente el paciente. Muy bien, sabemos más o menos un aproximado de cuánto debe de perder de peso, ¿cierto? Y digamos que estas variables nos orientan. Listo. Bueno, dicho eso, entonces ya les cederé la palabra a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Son 4 casos. Lo vamos a distribuir entonces entre todos. Va a ser aleatorio ahora. Muy bien. Ok, a ver, yo voy a llamar, cuando los vaya llamando voy a llamar al azar algunos, ¿ya? Pero igual el grupo uno está constituido por Ana Grande, Brigitte Moreno, Herbert Anderson, eh, a ver, Juan Bento, voy a llamar a todos, hay algunos invitados. Juan Bento, Melissa Laime, Nicolás Marrutia, Ronnie Ruiz y Jessy Temoche. El grupo 2 es Fernando Giuseppe, Fiorella Allison, Graylin Belit, Gustavo Morales, Jacqueline Pamela, Jocelyn Fiorella, Nick Breña, Renzo Chipana. El grupo 3 es Andrea Surichaki, Edwin Mezcua, Gabriela Alessandra, Irene Orlando, Luz Quispe, Nadia Lamas, Rubén Guamán, Estefano Andrés, es el grupo 3. Y el grupo 4 será Eric Avia, Gabriela Orco, Helen Bazán, JDLN, invitados Lucero Quilca, Marco Antonio y Omar Burga, ¿ya? Ok, entonces, ahí tienen la distribución de los grupos. Cada uno va a desarrollar una pregunta, como están viendo ahí, en forma proporcional, ¿ya? Grupo uno desarrolla el caso uno. Y ahí para hacer una sucesión de eventos. Muy bien, vamos a iniciar. Les voy a dar 10 minutos. Empezamos.
Doctor Amorós, ¿qué tal? Disculpe que lo moleste, pero lo que pasa es que hay una pregunta que le quiero hacer por parte del servicio que no tengo respuesta a recursos humanos desde hace días. Era por el tema este que usted envió el circular sobre la reincorporación de los médicos que habían estado en aislamiento y que nosotros cumplimos con enviar a recursos humanos quiénes iban a ser esos dos médicos en nuestro caso. Y la pregunta que estuve haciendo era qué días se iban a reincorporar. Y me había referido el jefe Zapata que iba a ser el día lunes, pero luego cuando le he vuelto a preguntar no me ha aclarado. Entonces yo no sé si eso se ha dispuesto o cómo va a ser esto. Porque la fecha de reincorporación yo había entendido que iba a ser más o menos casi inmediato, ¿no? Pero luego me dijo luego él me dio a entender que iba a ser este lunes que viene, entonces, pero no sé si va a ser así. Voy a ver esto mañana con Werber, yeah, que es de recursos humanos, para ver cómo va a ser ese asunto. Porque ahí hay medias marchas y contramarchas. Entonces tengo que estar quizás muy claro, porque si no me van a ver encima a todo el mundo que se quede aquí encima, que porque estoy haciendo eso. ¿Sí? O sea, yo ni bien tenga la cosa clara, yo le digo. Ya. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos médicos tiene usted en esta situación? Yo tengo solo, son en total 6, pero se van a reincorporar dos, con los que incluso hablé. Uno es porque tiene 63 años y la otra es porque la otra es joven, solo que fue diagnosticada de hipertensión así por cardiología, etcétera. Pero ya está controlada, ella me informó por escrito. Entonces no tendría por qué haber problema. No, o sea, de mi parte no, pero de todas maneras la formalidad de recursos humanos ellos querían saber, ¿no? Está que se interrumpe. Ya, ya, doctor. Porque no solamente para usted, para la tercera parte de los hospitales. Ya, listo. Ya, doctor, ahí conversamos. Un abrazo, cuídese. Ya, hasta luego, gracias. Gracias. Doctor, disculpe, se me salió, no sé si me podría volver a poner en mi grupo, el grupo 4. Ya, te coloco, no te preocupes.
Ahora, ¿cómo empezamos? Chicos, yo he encontrado uno donde dice que a dosis altas va a mejorar la disnea. Y cuando tienen una insuficiencia cardíaca... Ya acabó ya. Estamos en la hora general. Ay, Te suele pasar, ¿no? Por fin, estaba en dos clases al mismo tiempo solo. Perdón. Muy bien, ahora sí. El grupo uno, por favor, levante la mano. Todos los que son grupo uno, levanten la mano. Excepto los invitados, ellos no. A ver, levanten todos, por favor, la mano. Dejen la mano levantada. A ver, rapidito. Ok, vamos comenzando. Recuerden de que si no intervienen están desaprobados. A ver, Ana Grande, lee el caso clínico uno, por favor. está bien, doctor. Ahí está el caso. Léelo, por favor. Varón de 39 años con síndrome nefrótico que se encuentra en Anasarca, albúmina 2 gramos por decilitro, peso 80 kilogramos, refiere enfoque de tratamiento. Luego de 5 días, cursa con disminución de 2 kilos, refiere enfoque de tratamiento. En el día 8, cursa con pH. Hasta ahí vamos a empezar con lo básico nada más. A ver, del primer párrafo, solamente del primer párrafo. ¿Cuál es el diagnóstico? Del primer párrafo. La persona está con síndrome nefrótico. La persona ya presenta síndrome Ya, nefrótico. y ok. Y bueno, del síndrome nefrótico, consecuencia es la hipoalbuminemia. Ya. ¿Cuál sería el enfoque de tratamiento acá? ¿Le darías terapia diurética o no? Sí, doctor. Sí le daría terapia Ok. diurética.
¿Por qué? Porque el paciente está con sobrecarga. Está ya El paciente está sobrehidratado. sobrehidratado. El paciente está sobrehidratado. Si está sobrehidratado, obviamente requiere terapia diurética. ¿Y la terapia diurética que le darías es terapia de vía oral o parenteral? Parenteral. Ya no bajes la mano todavía, no les he indicado que bajen la mano. ¿Y por qué sería terapia parenteral? Mm, Porque el paciente, no creo que por vía oral está con síndrome nefrótico y con anasarca, por tanto necesita eliminar líquido. ¿Qué cosa es la anasarca? Edema en cavidades. Ronnie Ruiz, ¿qué cosa es la anasarca? Que es edema generalizado, doctor. El anasarca no es edema generalizado. Edema generalizado es edema generalizado. Anasarca es edema generalizado más compromiso de sebosas. O sea, solo si es que hay hidrotórax por el derrame pleural o hay, por ejemplo, ascitis por la extravasación desde la cavidad peritoneal, ahí es cuando decimos que tiene anasarca, por ejemplo. ¿Qué implica que un paciente tenga anasarca? Lo que les decía al comienzo, que el paciente refleja que tiene una mayor gradación de severidad. Si tiene mayor gradación de severidad, entonces el paciente requiere una terapia parenteral, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué requerimos terapia parenteral? ¿Quién no es el grupo 1? Si no, una oportunidad. Ya, no hay opción de... Doctor, Nadie más es grupo 1. Ya. Entonces sí, solamente vamos doctor. a trabajar con... ¿Y por qué no levantan la No, mano? doctor, es que se va Doctor, la señal, lo siento. yo no escuché cuando usted dijo grupo 1, Ya, pero dijo algo suficiente. sobre invitados. Los que son invitados, no levanten la mano, por favor. ¿Ya? Sí, yo soy invitado. Ah, lo bajo entonces. Sí, los Yo soy invitados grupo no. 1, doctor. Los que son grupo 1, levanten la mano. Que la indicación es tan sencilla como esa. Ya. Ok. Invitados, por si acaso, no son invitados del grupo del día martes. ¿Ah? Invitados son invitados de otros ciclos. Eso significa invitado. ¿Ya? Ok, muy bien, listo. Entonces, ya, se estaban autoexcluyendo del curso. A ver, Herbert Anderson, increíble. A Sí, ver, doctor. Herbert Anderson, a ver, un momento. A ver, Herbert Anderson, ¿por qué es importante, qué diferencia tiene la terapia parenteral con la vía oral en este caso? Bueno, el mecanismo de acción sería más rápido, ¿no? La vía por la Tienes que dar parenterología sería más un fundamento farmacológico. ¿Cuál sería? mm, mayor, bueno, mayor efectividad en el tratamiento en cuanto al mecanismo de acción. No. Lo que tienes que decir es lo que ya habíamos explicado en la terapéutica de dolor también. Cuando tú administras por vía parenteral un medicamento, aumenta su biodisponibilidad porque estás evitando el metabolismo de primer paso hepático. Por eso se optimiza su biodisponibilidad por vía parenteral. Y en un paciente con severidad, por supuesto que nos interesa darle vía parenteral y tiene que estar hospitalizado el paciente. A ver, Juan Bento, Sí, doctor. tú eres del grupo
grupo del día martes? Sí, doctor. ¿Y por qué no te tengo? Ah, ya. Ok, a ver. A ver, Juan Bento, a ver, ¿cuál sería la dosis de la terapia diurética en este caso? Por vía endovenosa, bueno, de 20, no, la verdad que no he buscado la dosis que se tiene que dar por vía endovenosa. ¿Qué medicamento le vas a dar al paciente? ¿Y por qué? Habíamos quedado en furosemida, ¿Y por qué razón? porque es un diurético de ASA y ese es el que se utiliza primero. En ¿Y cuanto por al qué? orden, siempre se utiliza primero furosemida. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué se utiliza la furosemida? Porque la eliminación elimina más líquido al ¿Qué uso elimina de... más líquido? ¿Por qué elimina más líquido? porque A ver, actúa en el Nicolás túbulo. Barrutia. A ver, Nicolás Barrutia. No, lo básico todavía no está claro. A ver, Nicolás, igual, ¿por qué se utiliza esto, el diurético de asa de primera línea? Nicolás, ¿nada? Nicolás, ¿estás ahí? ¿Se me escucha? A ver, responde. Sí, doctor, es un diurético más potente y en este caso sería preferible usar un diurético más potente y más rápido. ¿Cómo se mide la potencia de un diurético? Mm, Los diuréticos en farmacología les han enseñado de que su potencia clasificada en acción leve, moderada o más intensa se mide en relación a su capacidad natriurética. Si es un diurético que tiene una acción natriurética leve, entonces es un diurético leve. La acetazolamida, por ejemplo. Si es un diurético de moderada acción, su potencia diurética pues es entre 10 y 12%. Por ejemplo, ahí tenemos la hidroclorotiazida. Pero si tenemos un diurético tiazídico, pero si tenemos más de 12-15%, eso ya representa una potencia natriurética alta y ahí están los diuréticos de ASA. Esa es la razón, ¿ya? No estén divagando de las razones. A ver, Nicolás... A ver, Brigitte Moreno. ¿Cuánto es la dosis de furosemida que está estandarizada en los pacientes, más o menos, aproximadamente? La dosis, en este caso intravenoso, 40 miligramos. ¿De cuánto viene la ampolla? La dosis está entre 20 y entre 80 miligramos. La ampolla viene de 20 miligramos. Entonces, obviamente, uno puede entender que la dosis mínima va a partir desde 20 miligramos, ¿cierto? ¿Y cuál es la dosis máxima? En miligramos. Sería 80. No, cuando uno dice dosis máxima, es todo lo que se le podría dar por día a un paciente. Eso significa dosis máxima. Ustedes revisan los textos, van a encontrar allí que, por ejemplo, en algunos textos decían que la dosis máxima antes era 360 miligramos al día. Otros textos van a ver que van a decir de que, bueno, 20 miligramos por hora en 24 horas sería 480 miligramos al día. Y van a encontrar otros textos que obviamente están mucho más actualizados y que se basan en la medicina del mundo real, o sea, lo que hacemos en la práctica clínica. Y lo que hacemos en la práctica
práctica clínica es que en algunos pacientes severos lo que hacemos es titular mucho más aún la dosis, y la dosis a veces se puede describir que llega hasta más de 900 miligramos, o sea, realmente. Sin embargo, obviamente eso es sumamente infrecuente, porque mientras más incrementamos la dosis de un medicamento, en este caso de la furosemida, más nos exponemos a efectos adversos, ¿ya? En los pacientes con falla cardíaca está muy bien descrita esas dosis altas de 900 miligramos, pero les vuelvo a decir de que mientras más dosis, más riesgo de efectos adversos, ¿no? A veces cuando ya estamos llegando a ese límite es que tenemos ya que pensar en otras cosas, en otras alternativas, ¿ya? No solamente en terapia diurética, ¿no? Por ejemplo, existe la ultrafiltración aislada en falla cardíaca, en falla renal. Ok, muy bien. Entonces, digamos que obviamente las dosis promedio estándar son muchísimo menores, ¿no? Y empezamos desde 20 miligramos. Entonces, una forma de acordarse, ¿ya? Una forma de acordarse, ¿por qué nos acordamos de la dosis tope? Porque obviamente nos hace recordar cuánto ya un paciente puede empezar a exponerse a efectos adversos. Y lo otro que recordamos de las dosis es más o menos ya en cuanto al número, una forma fácil y práctica es en cuanto al número de ampollas que normalmente indicamos a un paciente, ¿no? Si una ampolla tiene 20 miligramos, entonces hay que considerar el periodo de intervalo. O sea, si es que le estamos administrando la ampolla de furosemida, ya sea cada 12, cada 8, cada 4, cada 6 horas, eso también está relacionado con el tiempo de vida medio, obviamente. A ver, Melissa Laine, ¿cuánto es el tiempo de vida media de la furosemida? Melissa. ¿No lo tienes? No, no te escucho. Ya, de 3 a 4 horas. Sí, es un tiempo de vida media corto, es de 2 a 4 horas. ¿Ya? Arregla ahí tu audio. O sea, es un tiempo corto. ¿Esto qué implica? Que seguramente se le indicará al paciente la dosificación en ese intervalo. O sea, si yo respetara el intervalo, ¿no? Tendría que darle al paciente cada 6 horas, cada 4 horas aproximadamente, ¿no? Sin embargo, cuando yo administro a un paciente furosemida, yo le dejo la prescripción por día, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, le indico a un paciente una ampolla cada 12 horas, o sea, 2 ampollas al día, ¿eso qué significa? Que al ponerle la primera ampolla, cumplirá su tiempo de vida media y luego tendrá varias horas sin efecto farmacológico, ¿cierto? Luego le pongo la dosis 12 horas después, igual tendrá un efecto farmacológico por 4 o 6 horas y de allí simplemente ya no tenemos efecto farmacológico, solo que lo estoy prescribiendo así porque decidí darle al paciente 40 miligramos al día. ¿Ok? O sea, ese es el criterio, ¿ya? Entonces, si le doy cada 8 horas, también va a haber un periodo en que no va a haber tiempo farmacológico. Como existe ese periodo, que a veces no hay efecto farmacológico, por eso a veces cuando un paciente tiene severidad, lo que se recomienda es que la terapia diurética sea continua, sea de 24 horas. Pero eso solo cuando hay severidad. Si no hay severidad, tranquilamente podemos manejar a un paciente sobrehidratado con estas dosis de cada 12 o cada 8 horas. O sea, al final, ¿cuál es el criterio? Sigue siendo el criterio la dosis total. Entonces, por ejemplo, en un paciente, en forma global, ¿no? Podemos hacer un aproximado, ¿ya? Podemos hacer un aproximado, que sería más o menos una dosis leve, una dosis moderada, puede ser también un aproximado de lo que sería una dosis alta, ¿ok? Evidentemente una dosis baja se supone que está fluctuando solamente en darle al paciente entre 1 hasta 2 ampollas al día, ¿ok? Ya sin que, o sea, estamos hablando de 20, 40
miligramos. Si vamos incrementando más esto, o sea, si le vamos dando al paciente ya 3 ampollas, 4 ampollas, ya es una dosis importante, moderada, y mucho más de ello, o sea, estamos hablando ahí de 80 miligramos, y más de ello ya implicará una dosis alta, ¿no? Recuerden de que si a usted quiere, porque es un médico potente. Estos son pacientes más bien que están sobrehidratados y tenemos sí que requiere más dosis, o incluso juntar las dosis, concentrarlas. Entonces, por eso, nuevamente, a ver, ahora sí hablando de la dosificación que le dejaríamos solamente mirándolo el primer párrafo. Paciente síndrome nefrótico en anasarca, albúmina 2. Ya, entonces más o menos tenemos que tener una idea de la dosificación. Entonces, ¿qué le dejaremos? Furos. La dosificación, por si acaso, se tiene que escribir de esta forma, ¿no? Tiene que poner furosemida de 20 miligramos y luego tiene que escribir cuántas ampollas le piensan dar al paciente, el paciente del caso 1. A ver, Gustavo Morales, ¿cuánto es la dosificación y por qué más o menos das ese aproximado de dosis del paciente? Obviamente esto no es exacto, es un aproximado, pero ese aproximado tiene un fundamento. A ver, Gustavo Morales. Te escucho. Gustavo, ¿no se te escucha? Sí, doctor. Se le debe dar, dice, 1 miligramo por kilogramo, ¿no? Y el paciente refiere que tiene 80 kilogramos. O sea, le darías 80 miligramos. O sea, ¿cuántas ampollas le darías y cómo? La ampolla dice que viene de 20. Le doy 4 ampollas. Si tú le das 4 ampollas juntas a este paciente, lo que va a suceder es de que va a acabar en emergencia con un shock. Perdón. Tú tienes que escribir acá, si tú crees de que le tienes que dar al paciente 80 miligramos, según ese algoritmo que dice 1 miligramo por kilo, que no es muy exacto, le tendrías que poner acá una ampolla endovenosa, porque puede ser intramuscular, etcétera, endovenosa, obviamente la furosemida es solo endovenosa, una ampolla endovenosa y cada ¿cuánto? Si tú me dices eso, cada 6 horas, pues. Tú le pones cada 6 horas y tienes tus 4 ampollas y tus 80 miligramos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no es exacto ese cálculo de 1 miligramo por kilo? Porque el peso actual del paciente es un falso peso, ¿no? El paciente puede estar pesando 100 kilos y puede tener en exceso 20 kilos de agua. ¿Y eso qué significa? Que, o sea, el cálculo al final no puede ser exactamente como el peso actual del paciente. Así que al final hay que considerar el tiempo y hay que considerar más o menos la dosis promedio que yo le quiero dar al paciente. Ustedes le pueden haber dejado así, otra opción, ¿cuál hubiera sido? Miren, le pueden dejar 2 ampollas endovenosa cada 12 horas, ¿cierto? Okay. Entonces, si fuera así, ahí están dándole igual también los 80 miligramos. O le podrían dar al paciente, y esto puede fluctuar, ¿cierto? No necesariamente vamos a hablar de 80 miligramos. El paciente le podríamos dar un poco más. ¿Por qué le podríamos dar un poco más? ¿Cuál sería la razón para darle más dosis al paciente? A ver, Jessy Temoche. Sí, doctor.
¿Cuál sería la razón para incrementarle la dosis de inicio? Mm, Para, porque quizás tiene una complicación. O sea, ¿cómo yo saber si al paciente le tengo que dar desde un inicio más dosis? A ver, nuevamente Heber Anderson. Doctor, Igual. ¿podría repetir la pregunta, por favor? Se me fue la señal. Que le debo dar desde el inicio más dosis, en este caso. Bueno, el compromiso que tiene, el compromiso que el síndrome nefrótico que está en Anasarca, me orientaría a empezar con una mayor, con Ya. una mayor, Uno es el diagnóstico de severidad. Ya. ¿Qué otra cosa? las comorbilidades que pueda tener. ¿Qué comorbilidad tiene? Eh, un paciente con enfermedad renal crónica. Bueno, nosotros no sabemos si tiene enfermedad renal crónica porque no nos ponen ahí el tiempo de enfermedad. Y comorbilidad es aquello que acompaña a la enfermedad principal. Acá, ¿cuál es la enfermedad principal? El síndrome nefrótico. ¿El síndrome nefrótico de por sí te indica algo? Claro que hay una disminución hay una pérdida de proteínas. Ya, eso es en cuanto a la definición del síndrome nefrótico, pero en cuanto a la terapia diurética, ¿el síndrome nefrótico te señala algo? Claro que el paciente va a estar edematizado, que se puede encontrar en No, la sarca justo lo... en cuanto a la terapia diurética, no en cuanto al paciente y a sus síntomas. En cuanto a la terapia diurética, un paciente que tiene síndrome nefrótico, que tiene insuficiencia cardíaca, que tenga cirrosis hepática, son pacientes que tienen tendencia a ser refractariedad. La única forma de saber si son refractarios es obviamente cuando le dé la terapia diurética y vea cómo es su respuesta clínica. Pero yo puedo ya ir haciéndome una idea de que está en el grupo de pacientes que tienen a tener refractariedad. Además, tiene severidad, porque tiene el paciente anasarca. Y el otro factor que no he mencionado es porque tiene hipoluminemia, ¿ya? Los pacientes con síndrome nefrótico pueden tener obviamente hipoluminemia, pero cuando ya, mientras más baja la albúmina o ya tengan hipoluminemia severa, con mayor razón van a tener refractariedad, ¿no? Entonces, esos factores, en este caso, me indican que yo no debo de empezar con una dosis baja, ¿no? Yo incluso, en este paciente, en forma sugerida, yo podría empezar con 2 ampollas, o sea, voy concentrando el medicamento de forma endovenosa y le podría dar o cada 8 o podría a lo mejor dejarle cada 12 horas. ¿Ya? Ustedes no pueden exponer obviamente cada 8, cada 2, ustedes tienen que definir, ¿no? Si al paciente le dan uno o le dan otro. Entonces, en este caso, yo voy a ponerlo solamente así, miren. Ya le digo que la dosis correcta es cada 8, cada 12 horas. Pero vamos a poner que lo que sucedió en este caso es que el médico le indicó 2 ampollas endovenosas cada 24 horas. Entonces vamos a seguir leyendo. Luego, ¿qué dice? A ver, Ana Grande, luego de 5 días, ¿qué pasó? Luego de 5 días, cursa con disminución de 2 kilos. Ya, ¿qué opinión te merece eso? Que para el tratamiento que se le está dando y por un periodo de 5 días, 2 kilos es tal vez muy poco peso. ¿Cómo sabes eso? Sí. En una persona con edemas y ascitis, la disminución es menos de 1 kilo por día.
Ok, en forma empírica siempre se ha dicho de que una persona debe de objetivizarse una pérdida de medio hasta 1 kilo por día, en forma empírica. Y eso tiene su fundamento, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón por la que médicamente uno se preocupa de que el paciente no pierda tanto peso por día? A ver, tú misma, Ana Claudia, ¿cuál es la razón para preocuparse? Porque podría estar perdiendo adicionalmente albumina. No, a ver, Juan, Bento. Disculpe, doctor, ¿me puede repetir la pregunta? No, no entendí bien. Si el paciente pierde 5 kilos en un día, ¿qué problema puede haber? Que sea una sobredosis. Nicolás Barrutia. Doctor, Igual, sí, podría ser por problema electrolítico, hidroelectrolítico. por ejemplo, ¿qué cosa? A ver. ¿Qué pasaría si el paciente pierde 5 kilos en un día? También estaría aprendiendo otros, A ver, nada. A ver, Brigitte Moreno. Sí, doctor. Podría haber una... hay deshidratación, el paciente puede haber un daño renal. Ya, el paciente se puede, ya, les voy a dar un ejemplo. No tiene ningún trastorno hidroelectrolítico y no tiene deshidratación, pero perdió 5 kilos. ¿Qué puede producirse? Primero que uno trata de pensar cuando uno escucha que ha perdido mucho peso, ¿no? ¿Hipovolemia? Ya, pero la hipovolemia, ¿con qué complicación se puede asociar? A ver, cualquiera del grupo dígame. Trastorno del No, suelo. no está bien el grupo. ¿Quién? Hipotensión, al disminuir el volumen, disminuye la presión arterial y puede llegar a un shock. Una acidosis. No, lo que se puede producir y que nos preocupa aquí en relación al peso es de que los pacientes pueden hacer trombosis venosa. ¿Por qué un paciente puede hacer trombosis? ¿Cuáles son los factores para que haga trombosis? Uno de esos factores justamente es cuando hay hipovolemia, ¿no? O sea, cuando un paciente a nivel del intravascular pierde agua y se va hacia el intersticio y lo perderá más si es que el paciente tiene contracción del volumen por hipovolemia, por el exceso de diuréticos. ¿Qué es lo que pasa en la sangre? Hay una hemoconcentración y la hemoconcentración se asocia a trombosis. Entonces, si una persona pierde mucho peso, puede haber trombosis. Esa es una de las preocupaciones empíricas desde hace muchos años para esto. Sin embargo, ojo, esta complicación es sumamente infrecuente. E incluso hay reportes ya del grupo de cardiología que da, como vuelvo a decir, alta dosis diurética en sus pacientes con falla cardíaca, que los pacientes incluso pierden 4 kilos, por ejemplo, y no hay complicaciones de este tipo, ¿no? Entonces, es relativa esa indicación de que solo se pierda de medio a 1 kilo por día. Además, tengan en cuenta lo siguiente, si el paciente pesa 80 kilos, o pesa, perdón, 65 kilos y ya tenía una ganancia de peso de 20 kilos, o sea, pesa 85, significaría que necesitaríamos 20 días hospitalizado para llevarlo a su peso ideal. Y eso en la práctica no ocurre. En la práctica no se da porque eso representaría una estancia hospitalaria prolongada. ¿Ok? Entonces lo cierto es que el paciente sí tiene a veces un delta de peso mucho mayor. ¿Ok? Sin embargo, eso no significa que esto no ocurra. Así que si ustedes, por ejemplo, un paciente pierde 8 kilos, obvio que cada vez se van a ir acercando cada vez más a esa posible trombosis.
sin considerar todos los otros posibles efectos adversos que también lo vamos a revisar. Ok, entonces, en el caso que está escrito ahí, dice que luego de 5 días solo se redujo 2 kilos. Se supone que al menos esperamos que se reduzca 5 kilos, ¿no? Entonces se redujo menos de eso. ¿Eso qué significa? Significa que la dosis es subterapéutica. Si la dosis es subterapéutica, obviamente nosotros estamos invitados a incrementar la dosis. Yo les había dejado a propósito que al paciente se le había puesto 2 ampollas cada 24 y en efecto, entonces lo que tendremos que hacer es incrementar la dosis. Ahora yo les voy a dar un ejemplo de la dosis, digamos, sugerida, recomendada es la que ya les expliqué. Pero ¿cuál sería, a ver, para continuar con esta dinámica del ejemplo? Vamos a suponer que ahora el que viene le decide administrar 4 ampollas endovenoso cada 8 horas, por ejemplo, ¿ya? Cada 8 horas. Entonces, cada 8 horas. A ver, le administra entonces, como ve que el paciente no ha perdido de peso, él sigue diciendo que tiene edema, etcétera, está con disney. Entonces, vamos a ver lo que pasó. A ver, 3 días después, en el día 8. A ver, Juan Bento, a ver, lee por favor. En el día 8 cursa con un pH de 7.5, bicarbonato de 30 equivalentes litro y una presión de CO2 de 46 y refiere enfoque de tratamiento. Ya, a ver, ¿cuál es el diagnóstico que se ha agregado durante la evolución del paciente? Al parecer el bicarbonato está elevado y la presión de oxígeno está baja, un poco baja, y el pH está un poco aumentado. ¿La presión de oxígeno? No, de CO2, perdón. Que está baja, dices. Está un poco alta, perdón. Está un poco alta. A ver, El valor es de 38 a 42. tiene Está un poco que leer con cuidado, Juan Bento. A ver, Sí, perdón. Jessy Temoche, Jessy, a ver. Primero que obviamente cuando tú haces tu evolución tienes que poner tu diagnóstico, ¿no? El paciente obviamente sigue teniendo síndrome nefrótico. Y ahí el segundo diagnóstico que se agrega durante la evolución, ¿cuál es? Que tiene disminuido, aumentado el bicarbonato dióxido. Ahí ya te soplaron, ya. Si tiene el pH aumentado y el bicarbonato está aumentado, bueno, o si no, para cumplir con la regla. Si tiene el pH que aumenta, ¿ok? Y el CO2 que también aumenta, entonces, ¿cuál es el problema? Es una alcalosis. Si los dos van en el mismo sentido, es una alcalosis metabólica, porque el pH aumenta y el CO2 también aumenta. Y mira, el bicarbonato está en 30, corroboro que tiene alcalosis metabólica, pues. Entonces, eso es lo que se está agregando. ¿Y por qué crees que tiene alcalosis metabólica en el 8º día de tratamiento, considerando lo que hemos dicho? Por aumento de glucemia. Sí, pero ¿por qué, pues? ¿Eso es lo que tú esperas? Se le ha dado demasiada dosis al paciente. ¿Tú esperas que pase eso con la furosemida, con esa dosis que hemos dicho? ¿Y por qué? Por eso, ustedes cuando leen su clase, diurético, me pongo a leer, ¿no? ¿Qué es un diurético? ¿Cómo se clasifica? ¿En qué se usa? ¿Cuál es la dosis? ¿Y cuáles son los efectos adversos? Y eso tiene que demostrar que han leído. Hasta ahorita brillan por demostrar lo contrario. A ver, ¿quién quiere decirme? ¿Alguien de este grupo finalmente quiere agregar algo sobre lo que he preguntado? Puede hablar. Ya.
¿Alguien de otro grupo quiere decirme qué está sucediendo? Doctor, A ver, ¿quién quiere? Ah, ya, del doctor, grupo todavía. A ver, sí, Ronnie, ya. Ok. es que se excreta también potasio, doctor, y los hidrogeniones. Ahí ya comienza a aparecer la alcalosis. ¿Qué más? ¿Esa es la principal explicación de la alcalosis? A ver, Edwin Mezcua. Cuando un paciente Doctor, tiene alcalosis metabólica, ¿cuál es la primera causa que explica que una persona tenga alcalosis metabólica? doctor, uno de los randos de la furosemida dice que, bueno, es la calosis metabólica porque aumenta la absorción del bicarbonato y por eso es que te da la alcalosis. Ya, pero eso no es, o sea, cuando, a ver, ustedes tienen que fijar conceptos, ¿no? Doctor, Cuando uno escucha alcalosis metabólica, claro, alguien puede decir, bueno, a lo mejor el paciente está ingresando en su cuerpo más bicarbonato, es una razón, ¿cierto? Claro, eso es una razón exógena, ¿cierto? Pero esa no es la principal, pues esa no es la que, esa es obvio, ¿no? Pero hay que fijar la común, la frecuente, y esa no es la frecuente. La frecuente, ahí por ahí alguien dice por pérdida de cloro, por supuesto, ¿no? Cuando alguien tiene pérdida de cloro, también puede haber alcalosis, pero tampoco es la frecuente. La frecuente es simplemente por contracción del volumen. ¿Eso qué significa? En la sangre, ¿qué hay? Hay plasma y hay elementos formes. El plasma que tiene agua. Cuando pierdes agua por deshidratación, hipovolemia, se dice que se contrae el volumen. Así como hay hemoconcentración, también se concentra lo que contiene el plasma, en este caso bicarbonato, que es el segundo anión más importante. Entonces, se concentra el bicarbonato. Conclusión, la principal causa de alcalosis metabólica es por contracción del volumen, o sea, por hipovolemia y deshidratación. Y esto que nos recuerda que en efecto, uno de los efectos adversos más frecuentes de la terapia con diuréticos con la furosemida es la deshidratación, la hipovolemia y en este caso, como estamos viendo, la alcalosis metabólica. El resto de explicaciones, pérdida de hidrogeniones, pérdida de potasio que induce alcalosis metabólica, también están incluidas, pero son menos elocuentes en la explicación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer si estamos viendo esto? Obviamente lo que hay que hacer es reducir o suspender el medicamento. Cualquier efecto adverso que veamos, lo suspendemos, o si es que el medicamento se requiere dar, porque en este caso estamos tratando a un paciente con síndrome nefrótico, entonces lo que haremos a lo mejor es bajarle la dosis significativamente. Es una de las complicaciones que hay. Y como les digo, puede ser que suspendamos 24 horas, luego reiniciamos a dosis más baja, son posibilidades, ¿ok? Y luego, ¿qué me dicen acá? Miren, el caso clínico con los mismos antecedentes más enfermedad renal crónica. O sea, el paciente con síndrome nefrótico en Anasarca, igual, albúmina 2, que ahora tiene enfermedad renal crónica. Su creatinina incluso está en 4. ¿Qué diagnóstico le estamos agregando? Ya nos los está diciendo, enfermedad renal crónica. Si a un paciente con síndrome nefrótico le agrego enfermedad renal crónica, ¿variaría su dosificación de tratamiento o no variaría? A ver, este grupo, ¿quién quiere decirme y por qué? Me tiene que dar la razón. A ver, alguien de un grupo diferente. ¿Cuál es la razón? Doctor, bueno, yo ya Tomás leí, doctor. Edwin Mezcua. A ver, te Sí, escucho. sí, doctor, sino que yo había leído que cuando ya la depuración es menos de 30, se recomienda en furosemida es aumentar la dosis, ¿no? Pero bueno, acá como tiene el paciente, tiene la comorbilidad, creo que...
¿Y por qué? Ya, eso está bien. ¿Por qué se le incrementa la dosis cuando uno tiene enfermedad renal crónica? ¿Por qué decías? O sea, cuando la depuración está a menos de 30, o sea, se le aumenta la dosis ¿Y por de qué, y furosemida. por qué, y por qué crees que se hace eso? ¿Por qué? Porque reduce la sobrecarga de líquidos. ¿Por qué cuando la depuración baja tengo que subir la dosis? A ver, Estefano, Andrés. Doctor, sería porque el riñón ya está fibrosado, no va a permitir que la furosemida actúe, necesitaría mayor No, esa cantidad. sería esa explicación de que el riñón está ya esclerosado, anéfrico, funciona solamente cuando ya el paciente tiene enfermedad renal crónica 5 en diálisis y la razón por la que no funciona la furosemida. En este caso no. En este caso tienes que decir otra cosa. Igual, o sea, muchas de estas razones son farmacológicas. Por algo la farmacocinética y la dinámica es importante. ¿Cómo llega la furosemida a su órgano diana? Los diuréticos, ¿dónde actúan? En el riñón, ¿no? Ya. Entonces, para que lleguen al riñón, ¿cómo llegan al riñón? Hay dos formas. Ya, aparte del transporte, que es en cuanto a su distribución, pero cuando ya llega al órgano diana, para llegar al órgano diana finalmente, hay dos formas para que llegue el riñón. Una es o porque ese medicamento se filtra, o la otra razón es porque se secreta en el túbuli. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la razón de ser en cuanto a la furosemida? La furosemida principalmente tiene mecanismos de secreción tubular. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica y la depuración baja? Tiene mayor carga de ácidos que no elimina, por algo hace acidemia metabólica, los ácidos orgánicos. Y esos ácidos orgánicos compiten con la secreción tubular de furosemida. Esa es la razón. Se afecta la secreción tubular. Igual, su farmacocinética se vulnera. Ya, baje la mano este grupo que no ha estado bien. A ver, el grupo 2. Levante la mano todos los del grupo 2. Obviamente martes y viernes. Si es que hay algún invitado de otros ciclos, obviamente no. A ver. Ok. Muy bien. ¿Ya levantaron la mano todos? Listo. Ok, a ver. Grayling, lee el caso 2, por favor. Ya, doctor, buenas tardes, doctor. Bueno, en el caso 2 dice, varón de 80 años con antecedentes de diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, al ingreso cruza con urosepsis. Luego también dice que cursa con edema de 4 cruces y ortopnia. Los valores de creatinina son de 6 miligramos por decilitro, de urea 80 miligramos por decilitro, albúmina de 3.2 gramos por decilitro y bueno, nos pide el enfoque de tratamiento, ¿no? Listo, Y hasta ahí nada más. ¿Cuáles son los diagnósticos entonces? A ver, otra vez. tiene diabetes mellitus, tiene enfermedad renal crónica, bueno, también tiene Ya. urosepsis Siempre y que está los diagnósticos tienes que dármelos en orden. El primer problema o diagnóstico, ¿cuál es? diabetes mellitus. No. Tú cuando haces tu historia clínica, hay que poner, cuando hagas tus diagnósticos finales, el primer diagnóstico en importancia. ¿Cuál es el diagnóstico en importancia? La urosepsis. Por supuesto, porque en este caso ese es el motivo de ingreso. Ya les he dicho, o puede ser motivo de ingreso, el diagnóstico de mayor severidad, o puede ser si es que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, primer diagnóstico es, y obviamente ya ese orden
yo también tendré que respetar el orden terapéutico del mismo modo. Si yo pongo que el primer diagnóstico es urosexis, se supone que las terapias primeras tendrán que estar relacionadas a la urosexis, ¿no? El segundo diagnóstico, ¿cuál es? El síndrome, bueno, el segundo diagnóstico dice que cursa con edema y ortopnea. No sé si ya serían, bueno, nosotros consideramos el síndrome edematoso y bueno, eso es lo que, y la ortopnea que puede ser por una insuficiencia cardíaca. Si ustedes ya están colocando insuficiencia cardíaca, decir síndrome edematoso ya no va, pues. Si ustedes fueran alumnos de semiología, claro, primero viene el síndrome edematoso, ¿no? Y luego hablamos de las posibles causas, ¿no? Ya, ahora ustedes ya no son alumnos de semiología. Ustedes tienen que avanzar un poco más. Entonces, si ustedes están colocando falla cardíaca, se supone que ahí están explicando en parte el síndrome edematoso, ¿no? Entonces ya, otro diagnóstico será falla cardíaca. ¿Y otro diagnóstico cuál es? ¿El otro diagnóstico cuál es? La diabetes, doctor. El otro diagnóstico está ahí, ¿no? Dice diabetes y enfermedad renal crónica. Punto A más B, ¿qué es lo que tengo? Enfermedad renal crónica por diabetes, o sea, nefropatía diabética, ¿cierto? Sí. Ok, entonces ahí están los diagnósticos. Entonces, un paciente, incluso me dan la creatinina, mira, 6, urea en 80, albúmina 3.2, o sea, diagnóstico 1, urosexis, 2, enfermedad renal crónica por diabetes, y 3, como muy bien, el paciente, ¿por qué dices que tiene falla cardíaca? Porque cursa con edema y ortopnea. Porque tiene ortopnea, ¿cierto? Y un paciente con ortopnea, normalmente esa incapacidad de cúbito está relacionada a la falla cardíaca. Ok, y la falla cardíaca muy bien puede ser por la misma insuficiencia renal, por si acaso, ¿no? Eso se llama síndrome cardiorrenal. Bueno, ok, le vamos a dar terapia entonces. A ver, ¿cuál es la terapia que le piensas dar a este paciente? Te escucho. Bueno, porque cursa con edema de 4 cruces, la terapia que hemos elegido era darle furosemida. Ya, a ver, ¿y por qué le das furosemida? Porque está, como le digo, está edematoso y es de 4 cruces y la ¿Por qué no furosemida le es... doy hidroclorotiazida? Porque es la furosemida es más potente. Ya, porque tiene mayor potencia diurética. Ya. ¿Qué más? A ver, Jocelyn Cacho, ¿qué dosis han planificado darle? Habíamos dicho furosemida porque está cursando con urosepsis y además tiene un edema. Y le podríamos dar dos ampollas cada 12 horas. Ya, 2 ampollas cada dos. A ver, para yo más o menos situar la dosis de este paciente, a ver, la primera pregunta es, ¿este paciente tiene ahorita severidad en cuanto a su síndrome edematoso? ¿Tiene severidad o no tiene severidad? Sí tiene severidad. Sí, tiene severidad, ¿por qué? Sí, porque está causando con ortopnea y además tiene una sepsis, urosepsis. Tiene una comorbilidad también, que es la enfermedad renal crónica. Ya, cuando uno pregunta sobre la severidad en cuanto a terapia diurética, estamos hablando de la severidad de la sobrehidratación. Entonces, la severidad de la sobrehidratación es, sí, porque el paciente tiene congestión, tiene ortopnea, tiene falla cardíaca. Ya, ese es uno, la severidad de la extensión de la sobrehidratación. Ya, dos,
¿Qué otra condición tiene para que yo estime la dosis, Fiorella Allison? Fiorella, Su enfermedad renal crónica. ya, tiene enfermedad renal crónica, ya. ¿Y qué implica que tenga enfermedad renal crónica? Le daría más dosis, como 40 miligramos. A ver, Nick Breña, ¿qué implica que tenga enfermedad renal crónica? A ver, Renzo Chipana. Doctor, bueno, implica la depuración de creatinina que tiene el paciente. Ya, pero ¿qué implica? O sea, ¿por qué le tendría que aumentar la dosis? ¿Qué pasa con la insuficiencia renal crónica? ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Ya lo acabo de explicar. A ver, Jacqueline Pamela, ¿dónde estarán? A ver, Jacqueline Pamela. Sí, doctor. Tendría, bueno, dijo por el aumento sí de los hidrogeniones, o sea, su mismo mecanismo de acción que es, bueno, al nivel de la asa gruesa, y este es, digamos que bloquea el cotransporte, ¿no? De la bomba 2-cloro-sodio-potasio, y esto hace de que se aumente la carga de hidrogeniones. ¿Por eso diría? Ya, acabamos de decir de que eso es consecuencia de que el paciente tenga una adecuada secreción, en este caso de la furosemida en el túbulo, porque compite con la carga de hidrogeniones no excretada por la enfermedad renal crónica. ¿Qué otra cosa aparte de la enfermedad renal crónica y de la seguridad? En este paciente, Sí, en claro, en este este paciente. paciente también tiene la urea también está aumentada. Entonces, en el caso de usar la furosemida, tendríamos que tener un monitoreo estricto porque La produce, urea, pues, la urea y la creatinina están aumentadas porque el paciente porque tiene es enfermedad paciente renal renal. crónica. Sí. Nada más, no hay ninguna otra apreciación ahí. ¿Qué otra cosa debemos de tener en cuenta para la dosis inicial de la furosemida? ¿Tú en qué grupo estás, Jacqueline? Ah, ya, tú estás en el grupo 1-3, ya. A Sí. ver, Gustavo Morales. Sí, doctor. ¿Podría ser el edema que tiene 4 cruces? Y eso es al comienzo, ya lo dijimos, la severidad. El otro factor que no están diciendo es porque tiene urosexis, y la sexis también se asocia a refractariedad. ¿Por qué razón? Porque cuando hay sexis, recuerden, también se puede producir hipoperfusión, anaerobismo, aumento del lactato y la misma secreción ácida. En el caso de la sexis, también compite con la incapacidad para la secreción de la furosemida. Además de que cuando un paciente tiene sexis, hay hipoalbuminemia. ¿Ya? Hay hipoalbuminemia porque actúa como un factor de reactante negativo. Entonces, esos factores hacen de que el paciente al final tengamos que incrementarle más la dosis. Por eso es que un caso que tenga 1, 2, 3 cosas, hay que aumentarle más la dosis. Así es que probablemente es que este paciente ya no se le va a dejar una sola ampolla, o tal vez tampoco 2, sino a lo mejor le podemos poner hasta 3 ampollas juntas y así darle cada 8 horas. Cuando un paciente, bueno, más o menos 3 ampollas cada 8 horas, o en todo caso 2 ampollas cada 6 horas. O sea, lo importante es de que ya tenemos que desprenderlo de lo que son dosis bajas y hay que reducir el intervalo, la frecuencia de administración.
Luego me dicen de que a los 5 días la creatinina 5 y ura 200. A ver, Fernando Giuseppe, ¿qué significa eso? A ver, Fernando. A ver, Fernando, te escucho. No tienes audio. A ver, de este grupo, ¿quién quiere decirme qué ha pasado ahí en la evolución? ¿Qué ha sucedido? A ver, espero. ¿Quién dice? De otro grupo, ¿qué está pasando? Por eso hay que tener presente las complicaciones de la furosemida. Uno, hipovolemia, deshidratación. Cuando un paciente se deshidrata puede pasar esto. Miren, la urea sube más que la creatinina. ¿Eso se llama? Se llama azoemia, pero prerrenal. Cuando hay azoemia prerrenal, la urea con la creatinina se disocian, porque normalmente se incrementan en forma proporcional, de 15 a 30 a 1. Aumenta 15 a 30 veces la urea y aumenta una vez la creatinina. En este caso se pierde esa correlación, están disociadas. Cuando aumenta más la urea es porque justamente como el paciente está deshidratado, el riñón reabsorbe más agua en el túbulo proximal y en forma secundaria reabsorbe proximalmente más urea. Por eso vemos esto. Entonces al final indica lo mismo, una complicación. ¿Qué hay que hacer? Igual, lo mismo que antes, o suspender o retirar la dosis. Muy bien, baje la mano este grupo. A ver, el grupo 3, levante la mano. A ver, Fernando, baja la mano ya. A ver, Andrea, lee el caso 3. Andrea, Ya. Sí, doctor, ¿se me escucha? lee el caso. Ya. Mujer de 40 años con diagnóstico de falla cardíaca acude por disnea, ortopnea, ingurgitación yugular positivo, edema 3 cruces, presencia de tercer ruido, en la radiografía de tórax infiltrado alveolar parailiar bilateral, iliofugal con encefalización del flujo sanguíneo, débito urinario 0.5 a 1, presión arterial 140/90, sodio 128, potasio 4.1, saturación de oxígeno 89, refiera a enfoque de tratamiento. Ya, a ver, ¿cuáles son los diagnósticos ahí? No. Tiene una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca y un edema agudo de pulmón. Claro, el diagnóstico es ese, ¿no? El paciente que tiene edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? Y obviamente por su falla cardíaca crónica descompensada. Ya, ¿qué otro diagnóstico tiene? A ver, Rubén Guamán, ¿qué otro diagnóstico tiene? Sí, doctor. Bueno, falla cardíaca, disneas.
Bueno, el principal ahorita es la fe cardíaca, ¿no? Y Tiene otro diagnóstico, es que tiene hiponatremia, que en este caso es hipervolémica porque tiene exceso de agua. Edwin Mezcua, ¿qué otro diagnóstico tiene? Bueno, la hiponatremia dilucional, bueno, la presión, pero de ahí... Tiene hipertensión arterial, la presión está en 140/90. Y normalmente en los pacientes que tienen sobrehidratación, se dice que tienen hipertensión hipervolémica. A ver, hipocalemia no tiene, por si acaso. A ver, tú mismo, Edwin, ¿cuál es el tratamiento que le van a dar al paciente? Bueno, doctor, sería un diurético de asa, una furosemida, y yo había planteado también, o sea, hacer un bloqueo secuencial, o sea, un diurético de asa más un tiacídico, no, un tiacídico o una espironolactona, ¿no? Podría ser en este caso. Ya, pero ¿cómo le van a dar la furosemida primero, la dosis? La dosis, como tiene un edema agudo de pulmón, que me indica severidad, sería un miligramo por kilo endovenoso, ¿no? En bolo, sería un bolo inicial. Ese de la furosemida vía endovenosa. En este caso sí aplica eso si le quieren concentrar la dosis. En este caso sí, recién aplica eso, aunque eso ya vuelvo a decir que es variable, ¿no? O sea, este paciente, ¿qué significa? Que yo tendría que darle, si tú le quieres dar 80 miligramos, le tendrías que dar entonces que 4 ampollas juntas. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Claro, más o menos, o sea, sería, claro, 2 ampollas sería, doctor, endovenoso. No. Estamos diciendo de que uno tiene que tratar a los pacientes según la dosificación, o nos vamos a lo subterapéutico o lo sobredosificamos y al final también complicamos. Tenemos que buscar la dosis más certera. Si a este paciente ustedes le ponen 2 ampollas, van a quedar en el rango subterapéutico. A este paciente se le coloca de 4 a 6 ampollas endovenosas en Volvestat, o sea, en ese mismo momento, porque un paciente así como este, con insuficiencia respiratoria por el edema agudo de pulmón, ¿dónde está? Está no solo en emergencia, sino está en trauma shock, porque se ahoga el paciente. Necesita dosificación de esa magnitud. Después ya le pueden bajar la dosificación, ¿no? Ya lo pueden dejar a 2 ampollas cada 8 horas, eso ya es variable. A ver, y luego dice que a los 3 días cursa con sodio en 160. A ver, Irene Orlanda, ¿qué quieres opinar ahí? Ya, yo pensaba en darle furosemida con espironolactona. La espironolactona, ¿Por lo que tiene sodio en 160, por eso? ¿perdón? Cuando ves hipernatremia, ¿le das espironolactona al paciente? No, eso yo pensaba como dosis inicial. Si tiene hipernatremia, le daría un tiacídico. A ver, no. La pregunta que he hecho es lo que ya dije. A los 3 días cursa con sodio en 160. Opiniones. A ver, Estefano Andrés Cruzado. Pues, el sodio incrementado, doctor, podría ser por la misma acción de la furosemida, ¿no? Le estás dando dosis altas, la furosemida tiende a eliminar más agua que sodio, entonces el sodio incrementaría. Muy bien, esa es la respuesta. La furosemida elimina más agua que sodio y por lo tanto la deshidratación se asocia a concentración de sodio y a hipernatremia. ¿Cuál será la conducta? Igual, o suspender o reducir la dosis. Porque como es un paciente con falla cardíaca crónica descompensada, tampoco no necesariamente la vayamos a suspender. ¿Ok?
¿Qué otra complicación, Gabriela Alessandra, se produce con la terapia diurética? En general, la pregunta es en general. Doctor, ¿puede ser un paciente refractario? ¿Cómo? ¿Puede ser un paciente refractario? Un paciente con falla cardíaca puede ser refractario. La pregunta es ¿cómo terapia diurética? A ver, Luz Quispen, ¿qué otras complicaciones diuréticas de la terapia diurética se producen? La que usted mencionó, doctor, la de deshidratación. Ya, deshidratación. Vas a mencionar todas. Deshidratación, ¿qué más? Hipovolemia, Ya, ¿qué hipotensión. más? ¿Qué más? Una ¿Qué más? alcalosis metabólica. Ya la hemos visto, alcalosis metabólica, ¿qué más? A ver, Bueno, en ese tipo de Nadia, pacientes, Nadia Lamas, ¿qué otra complicación? Nadia, ya escríbelo. Igual, si no tienes audio, de frente escríbelo. No me estén diciendo no tengo audio, doctor. Pero no escriben nada, igual entonces no están respondiendo. Entonces, la otra complicación es, ahí están diciendo, hipocalemia, ¿sí? Hipocalemia, pues es otra complicación, la hipocalemia. Pero más frecuente es esto que hemos dicho, la alcalosis metabólica, la hipovolemia, la deshidratación, esas son las complicaciones más frecuentes, ¿no? Y entre la hipernatremia y la hiponatremia, la más frecuente es la hipernatremia. Ok, a ver, bajen la mano y los del caso 4, levanten la mano. A ver, lee el caso 4, Lucero. Ya, doctor. Varón 60 años con diagnóstico de cirrosis hepática, Child B, en tratamiento con furosemida 100 miligramos al día, más espironolactona 200 miligramos al día, cursa con ascitis a tensión, edema blando, 4 cruces, albúmina 1.5 miligramos sobre decilitro, presión arterial 90 sobre 50 milímetros de mercurio y refiere al enfoque de tratamiento. Ya. ¿Cuál es bueno, los diagnósticos ya están ahí, ¿cierto? Cirrosis hepática, Child B. Tiene ascitis a tensión. Ok, ¿qué opinas del tratamiento que le han dado? Bueno, creo que debieron darle una mayor dosis de furosemida. Ya, ¿esta terapia es oral o parenteral, la que está recibiendo ahí el paciente? Bueno, no lo menciona en realidad. No, Un paciente me que tiene parece que sería, un paciente con cirrosis hepática Child B o con cirrosis hepática normalmente recibe terapia oral, en este caso combinada, y a las dosis que tú ves ahí. Furosemida de 160 y espironolactona de 200. Si es terapia oral, ¿qué opinión tienes? sobre la terapia oral. Claro, a esta dosis, ¿qué te parece? Bueno, como podemos ver, ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? A ver, Eric, Avia, Sí, doctor. igual. ¿Cuál era la pregunta con respecto a la terapia, doctor? ¿Qué te parece?
El límite de la furosemida está alcanzada, pero la espirulactona solamente tiene la mitad del límite. Con respecto Ya, a... entonces eso, pues, la furosemida está en su dosis tope y la espironolactona no, o sea, se le incrementaría la dosis, ya está. O sea, hasta 400 miligramos. Ok, y ahora, ¿cuál sería el tratamiento, Marco Grimaldo? Bueno, doctor, particularmente pienso de que, como ahí mencionan que está en ascitis a tensión, deberíamos pasar Ajá, a paracentesis evacuatoria. muy bien. Esa es la primera indicación. Ok. Gabriela Orco, qué otra consideración se debe tener cuando un paciente se le hace paracentesis? Hay que tener en cuenta la albúmina. En el caso de que si al momento de la paracentesis se extrae más de 5 litros, hay que reponer albúmina. Por cada litro que se saca, reponemos 8 gramos. Y como más o menos cada frasco viene de 50 mililitros y ese trae 10 gramos de albúmina. Muy bien, Gabriela. Hay que hacer la reposición de la expansión del plasma para que así evitar complicaciones. Muy bien, bueno, el tiempo se ha superado, el resto no se preocupe que igual lo vamos valorando en lo sucesivo, ¿ya? Ok, listo, lo vamos a dejar ahí porque ya nos hemos pasado de la hora, muchachos, así que se preparan para el siguiente caso. Cuídense, nos vemos.